se va a poder aprobar por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, boletín 14.964-24. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales, Ojeda y Videla y de las diputadas señoras Castillo, Delgado y González Doña Marta, que modifica la ley 17.288 para hacer aplicables las normas sobre silencio administrativo a las solicitudes que deba resolver el Consejo de Monumentos Nacionales, boletín 16.565-24. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Delgado, González, Doña Marta, Marzán, Pizarro y Serrano y de los diputados señores Barrera, Bernales y Ramírez, Don Matías, que declara el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile. Jorge Peña Gen. Boletín 16.568-24. Oficio respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informa estado de avance el convenio de las escuelas artísticas del país y comunica que mediante resolución exenta de 8 de julio del 2022, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes aprobó convenio con el Ministerio de Educación con el fin de coordinar acciones y prestarse colaboración para fortalecer los procesos pedagógicos y experiencias de acceso y participación a una educación artística de calidad para las y los estudiantes del sistema escolar en todos sus niveles, así como la formación inicial y continua de las y los docentes responsables. Dicho convenio permitió actualizar el catastro de escuelas y liceos artísticos. Para el año 2024, previa actualización de las exigencias, propósitos y necesidades de un sistema de educación artística especializada, propuesta curricular y modelo de financiamiento, se busca definir estándares para tales establecimientos. Oficio de respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informa el cumplimiento de las leyes 20.810 y 21.205 y comunica que la primera, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radiodifusión chilena, la cartera no tiene competencias para fiscalizar su cumplimiento. Y con respecto a la segunda, que es Ley sobre Fomento de la Música Chilena para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presentan en Chile, señala que la cartera no puede fiscalizar el cumplimiento tributario, lo que es resorte del Servicio de Impuestos Internos. Oficio respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual se refiere a la solicitud de informar sobre la invitación de honor a la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania y comunica que su antecesor en el cargo de máxima jerarquía dentro de esa cartera decidió declinar la invitación en calidad de honor a la versión del año 2025, decisión que Su Excelencia, el Presidente de la República, no compartió, por lo que solicitó iniciar gestiones para volver a ser invitados en una nueva versión. Informa que esa cartera ya repuso la carta para ser invitado de honor a esa feria. Oficio de respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual se refiere a las negociaciones con los trabajadores por las supuestas malas condiciones laborales y las contrataciones de cargos políticos, y comunica que desde que asumió la nueva autoridad se ha mantenido el diálogo permanente con las y los trabajadores. Se encuentra en curso una mesa de conversaciones para dotar esa cartera de un reglamento orgánico y asimismo mantiene una mesa de diálogo en relación a las condiciones laborales e indica que respecto a las contrataciones del personal se ciñen al ordenamiento jurídico vigente. Oficio de respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informa las medidas contempladas para resolver el conflicto con los trabajadores del Ballet Folclórico Nacional Bafona, y documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual se refiere a la incidencia de la cartera en la línea programática que contempla el Plan Calle Sin Violencia para instalar la promoción de las culturas y las artes en los barrios. Adjunto oficio la Subsecretaría de las Culturas, que indica que dicho plan se orienta a la intervención comunitaria y a la recuperación de espacios públicos, fortaleciendo la presencia del Estado con acercamiento a servicios sociales, trámites públicos, actividades culturales, artísticas, deportivas y trabajo comunitario, fomentando así la interagencialidad entre los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Vivienda y Urbanismo,
los gobiernos regionales, las delegaciones presidenciales regionales y los municipios respectivos. Y finalmente, presidente, una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Marco Antonio Zulantay reemplazará al diputado señor Gastón von Mullenbrock en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿No? ¿Ninguna? Sí, agradecer, están llegando todos los oficios. Ayer lo conversamos con el diputado Benavente. De hecho, estaba tan feliz que ha dejado que la asesora del ministerio está que hoy día presente. Así que no, bien que se estén, creo que queda uno o dos oficios por responder, si no, Sí. Así que muy bien. Yo solo con el punto 1 de la cuenta, que hay un proyecto que se le dio una urgencia simple. Sí, ese proyecto tiene solo un par de indicaciones, muy pequeñitas, entonces el día lunes 22 lo vamos a votar. Vamos a dar el lunes 22 a las 3 de la tarde para votar ese proyecto, que es de sí. Y ahí yo le voy a contar qué podemos agregar, para que no sea solo a las 3. Bueno, no, creo que nos demoremos mucho. Sí, no creo. Podríamos citar a las 3:30 y nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Delgado. Sí, hoy el conjunto folclórico Los Maipucitos cumple 36 años de vida. Ellos se encargan de la formación de niños y niñas artistas en todos los ramos que son folclóricos, y hoy ellos hacen una presentación en el espacio cultural Mata en La Granja para celebrar este día. Me gustaría que desde la comisión pudiésemos enviar un reconocimiento y destacar su trayectoria y felicitarlos desde esta comisión también por su trayectoria y por su compromiso con los niños y niñas de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Nos puede mandar los datos? Sí, nos envía los datos y por supuesto que como esta comisión nos sumamos a aquel saludo de parte de usted y parte de la comisión. Así que se la vamos a hacer llegar muy contentos y agradeciéndoles también la gestión y la labor que cumple. Ofrezco la palabra en varios. Otro punto. Diputada Pérez. Gracias, presidente. El día de ayer, a propósito del homenaje al Premio Nacional Hernán Rivera Letelier, conocimos a Glenn Arcos, un tremendo fotógrafo antofagastino, y también a Pedro Prado, novelista gráfico que adapta Santa María, la obra de Hernán Rivera, a una novela gráfica. Con todas las dificultades que eso ha implicado en términos de financiamiento y en términos de difusión. Y un trabajo que es bien importante cuando estamos buscando fomentar la lectura, cuando estamos buscando que nuevas generaciones se interesen no solamente en la lectura, sino que en el reconocimiento de la historia de nuestro país y en particular del norte de Chile. Este tipo de obras vienen a ser un tremendo aporte nacional. Entonces me gustaría que en algún momento pudiésemos invitar a la autora a exponer sobre las dificultades que ha tenido la producción gráfica de su obra, la importancia de fomentar este tipo de actividades y cómo podemos ayudarlo y reconocer su trabajo desde la Comisión de Cultura. Ok, muchas gracias. Vamos a buscar algún espacio. Puede ser incluso el lunes un ratito. Sí. Incluso podría ser este lunes, si ustedes lo coordinamos con usted. Usted nos dice, pero la idea es que usted esté. Entonces que pueda estar, porque como tenemos de repente las comisiones, sobre todo hoy día estamos cerrando ya el año legislativo, entonces está ahí tope de horarios, comisiones para allá, para acá. Los lunes están todos sesionando. Entonces los lunes, claro. Entonces ahí lo podemos coordinar. ¿Ok? Y se nos hace llegar el contacto. Exacto. Yo voy a sumarme al varios, porque no puedo no referirme a este punto, porque ayer en la comuna Maullín, específicamente en la localidad de Carelmapu, se quemó la iglesia La Candelaria de Carelmapu, una iglesia declarada Monumento Histórico en 1993, que además estaba con un plan de restauración desde el año 2008, que se tomó, al igual que los expositores que nos vinieron a ver de O'Higgins el lunes. Lo que ocurrió es que empiezan estos espacios de restauración y lamentablemente con la iglesia de Carelmapu del 2008 quedó a medias, fue una restauración fallida y desde ahí se intentó muchas veces tratar de restaurarla. Hay anuncios, yo busqué en prensa del 2013, del 2016, del 2018, del MOB, de la Subdere, de distintas instituciones
que se iban a hacer cargo del proyecto y finalmente ayer lamentablemente se quemó la iglesia de Carelmapu completamente. Para quienes no conocen a esta iglesia, es una iglesia que tiene las mismas características arquitectónicas que las iglesias de Chiloé, de hecho una iglesia chilota en el continente. Y acá se celebra, yo creo que una de las festividades religiosas más importantes de la región, que es la de la Virgen de la Candelaria, que es el 2 de febrero. De hecho, estamos a 2 semanas de esa festividad en nuestra región. Y se quema. Hoy día el diario El Yanquihue, de hecho, si lo ven, tiene 4 o 5 páginas, casi un especial de la iglesia. Yo puedo leer algunos titulares. La crónica de cómo acabar con un monumento nacional en 30 años. Riesgo inminente preocupa el estado de los inmuebles del casco histórico, que nosotros lo hemos tocado acá en nuestra región. Lamentablemente ayer se quema la iglesia de Carelmapu, pero la semana pasada se quemó una casa en la zona típica en Puerto Vara, una casona también con características arquitectónicas de la zona lacustre. Se quemó porque vivían ahí personas en situación de calle. La semana antepasada se había quemado un inmueble también con características patrimoniales en pleno centro de Puerto Montt. Hoy día tenemos la iglesia de Carelmapu y lamentablemente nuestro patrimonio en la región de los lagos se está transformando en residencia para los ocupas. Y lo digo así porque me ha tocado ir y entrar incluso a varios de estos inmuebles y ver cómo efectivamente se rompen, se empiezan a destruir y ocupan la madera, que son nuestras casas, para hacer fuego al interior de ellas y terminan muchas veces en los estados que yo estoy relatando. Entonces, lo traigo acá porque esto se usan muchas cosas, la importancia de avanzar con la legislación de la ley de patrimonio, porque necesitamos un Consejo de Monumentos fortalecido. Pero también con realidades que hoy día están ocurriendo mientras la ley no avanza. Entonces a mí me gustaría que en este punto, y quiero agradecer también al ex subsecretario Emilio Lacerda, que me escribió ayer, que fue el único que ayer me escribió medio antecedente de lo que pasaba con Carelmapu, y me dice que hay un proyecto que está listo en el Consejo de Monumentos Nacionales. Por lo tanto, en el caso de Carelmapu podríamos tener la opción rápida, ya que hay un proyecto que el Consejo de Monumentos lo tiene, como decíamos, que está completo, de poder reconstruir esta iglesia que es tan importante para la gente de Maullín, la región. Entonces me gustaría oficiar al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Subsecretaría de Patrimonio, para que nos informen en qué estado está esto y también pedir la celeridad al organismo que correspondan para la reconstrucción de esta iglesia que es importante para nuestra región. Lamentablemente esto ocurrió también en el pasado, para no dejar, también hay un caso que lo vimos acá también de la iglesia de Ancud, que también se quemó y no ha pasado nada. Hubo compromisos de las ex autoridades de la administración anterior también de reconstruir y no pasó nada. Y espero que con el caso Carelmapu podamos avanzar y se pueda reconstruir esta iglesia que estuvo además abandonada después de esa restauración de 2008 por mucho tiempo por su comunidad. Así que pido su oficio y entonces, no habiendo más varios, pasamos a la orden del día, que si tengo por acá mi cuenta, que es votar en general el proyecto de ley originado en mensaje que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía correspondiente al boletín número 16.371-24 con urgencia calificada de simple. Vamos a votar este proyecto en general y la mesa técnica, aquí está ambos capitanes de la comisión, van a contactar a los asesores para que aquí a fines de enero, o sea, una semana y media más, podamos tener las indicaciones para la primera semana de marzo ya empezar a votar el articulado de este proyecto de ley que ha ingresado el gobierno. Usted nos dice, Claudia, no sé si tienen... Sí, estoy lista. Voy a tomar la votación entonces en general. Diputado Benavente, diputada Castillo, diputada Delgado, diputado Jorge Durán, diputado Eduardo Durán, diputada Marta González. Gracias, secretaria. Voy a fundamentar mi voto. Sin duda es un momento muy esperado, una larga lucha de décadas. Nosotros nos sumamos en esta posta a muchos que hicieron muchos esfuerzos anteriores y realmente para mí en lo personal es un gran orgullo poder estar en este momento, participar de la construcción de esta ley que va a ir en beneficio de muchos artesanos y artesanas de nuestro país y que esperamos que sea de mucha utilidad y que el fomento a la artesanía
y los rubros hoy día que están por desaparecer no desaparezcan y tengamos mucha más artesanía para nuestro país en las próximas décadas. Mi voto es a favor, secretaria. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Ojeda, diputada Pérez. A favor, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Serrano. A favor, secretaria. Gracias. Diputado Teao, diputado Videla. A favor. Gracias, diputado Zulantay, diputado Bernales. Sí, yo me sumo a las palabras de la diputada Marta González, además agradecer la exposición que tiene hoy día en la Cámara, Sí. que además dice necesitamos como una ley de artesanía ahora, sí, algo así, ¿no? Sí. Así que muy bien, estamos votando el proyecto de ley, así que también, sí, también agradecer al Ejecutivo por haber ingresado a este proyecto de ley, por haberse comprometido justamente en los plazos y también que entrara por esta Cámara el proyecto de ley, por esta Comisión también de Cultura. Es un proyecto que es sumamente relevante para los artesanos, han expuesto distintos representantes de diferentes regiones, organizaciones, las indicaciones también las van a recoger los asesores para poder presentar las discusiones en particular, y como es un proyecto relevante y que debemos avanzar en materia de protección de la artesanía, yo también voy a votar a favor. Gracias, Presidenta. Entonces, unánimemente aprobados, 6 votos a favor. Entonces, Aprobado. aprobado general. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a entrar al segundo punto de la tabla, que es iniciar la discusión del proyecto de ley originado en moción que hace aplicable el silencio administrativo a las solicitudes que no sean resueltas dentro del plazo por el Consejo de Monumentos Nacionales correspondiente al boletín número 16.565-24. Entiendo que la subsecretaria, está en... Ah, ¿está acá? Perfecto. Vamos a suspender entonces por 3 minutos. Reanudamos la sesión. Subsecretaria, bienvenida nuevamente a esta comisión. Hoy día la idea es poder justamente comenzar una discusión respecto a un proyecto que hemos ingresado con varios diputados que tiene que ver con el silencio administrativo en el Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros sabemos que el último tiempo ha estado bien en el epicentro de la discusión sobre el patrimonio. Yo recién, antes de usted llegara, contaba lo que ocurrió en la región de los lagos, no voy a profundizar sobre aquello el día de ayer, pero tenemos una serie de situaciones que nosotros de hecho las hemos estado conversando, en algunas las hemos ido logrando destrabar y otras ha sido verdaderamente más complejo poder avanzar, sobre todo con las solicitudes que llegan al Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros entendemos que hay una serie de solicitudes que se le hacen al Consejo de Monumentos Nacionales que demoran justamente en ser contestadas. La cantidad de solicitudes, que las tengo acá en la minuta que tenemos, son bastantes, y justamente lo que busca este proyecto es poder ayudar a hacer más rápida esa tramitación, y tiene también un espíritu de poder, por llamarlo así, colaborar con el Consejo de Monumentos en el sentido de que hoy día efectivamente, como señalaba, hay muchas críticas a este proceso, que es lento, que es centralizado. Además, yo acá en esta comisión, cuando hicimos el debate de la ley de patrimonio en el periodo anterior, yo defendí mucho que tuviéramos representaciones regionales para poder acelerar muchas veces estos permisos. Y la idea es justamente descomprimir esa, por llamarlo así, pila de solicitudes que hay, todas con distintas características, son muy diversas. Además, nosotros hemos estado hablando con la subsecretaria, por ejemplo, toda la polémica que se suscitó, que la hablamos acá, no solo desde mi distrito, entiendo que también el Senado se hizo, con el tema de los hospitales, ¿ya? Con el tema de los hospitales, que ahí hubo parte de cuestionamiento del Consejo de Monumentos por decisiones de nuevo en respuestas que son tardías.
y que afectaban justamente la construcción de los hospitales que en nuestra región, por lo menos en la región de los lagos, el de Puerto Varas, que hoy día ya está avanzando, felizmente ya estaba avanzando, efectivamente lo que genera un daño a la salud en nuestra región, dado que necesitamos justamente el hospital. Tenemos otros espacios, y uno podría citar muchos ejemplos, lo tuvimos con el bypass de Castro. De hecho, antes que usted llegara a subsecretaria teníamos el tema del bypass de Castro, Casa Pauli, y un sinfín de ejemplos en esa línea. Entonces, el proyecto que nosotros presentamos es que transcurridos los plazos legales para pronunciamiento por parte del Consejo Monumento respecto a las solicitudes que se refiere al artículo 6, que es el artículo del Consejo, sea aplicable el silencio administrativo negativo en conformidad con el dispuesto al artículo 65 de la Ley 19.880, pudiendo el interesado ejercer los derechos que allí se establecen. La idea también con todo esto de la permisología, que hay un proyecto que ingresó también a Economía, que lo vamos a ver de hecho el próximo martes en la Comisión de Economía, es que justamente también quienes están solicitando estos proyectos puedan seguir con en las fases que continúan. Entonces la idea no es solo tratar de que esto sea más rápido, porque en realidad no baja la respuesta que tienen que tener en el tiempo que ustedes dan, sino que si no se contesta, puedan quienes están pidiendo estos permisos puedan seguir avanzando. Nosotros entendemos, y así también lo ha dicho el ministro de Hacienda, el presidente, que necesitamos justamente tener más claridad con todo este tipo de solicitudes que se hacen y lo que se ha llamado, de nuevo lo resalto, la permisología, que muchas veces traba estos proyectos. Más aún cuando vienen ejemplos como, por ejemplo, yo decía, el hospital de Puerto Varas, que para mí es clave, o sea, para mí ese punto fue clave porque toca un punto clave de la región, que tiene que ver con la salud de los vecinos. Entonces, cuando el Consejo de Monumentos Nacionales, usted me vio en los medios enojado por el tema, con críticas que pueden ser justas e injustas, eso lo podemos debatir. Ahí ves, la subsecretaria me mueve así la cabeza, está bien, yo la entiendo su rol. Claro, nosotros tenemos varios problemas en la región. Entonces, claro, trabaron, entre comillas, esa obra. Fue bastante delicado, y no solo yo, sino que la misma autoridad comunal del alcalde de Puerto Varas también, efectivamente, tenía una molestia con el Consejo de Monumentos. Entonces, la idea es justamente que aplique el silencio administrativo para el Consejo de Monumentos y que sea más sencillo, o que tengamos mayor respuesta, más pronta, respecto a los permisos que ahí están. Eso es, subsecretaria, así que le ofrezco la palabra respecto a este proyecto. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas Sí, gracias, sí, presidente, por la invitación. Aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión por su intermedio. Quisiera partir refiriéndome al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto? Porque es el marco de la conversación de este proyecto que se está discutiendo en la comisión. El Consejo de Monumentos Nacionales, como ustedes bien saben, es una institución casi centenaria, nace el año 1925 y por decreto y tiene la Ley de Monumentos del año 70. Ya ese es el marco legal vigente, y es importante decirlo porque sin duda alguna es una ley que requiere de reformas, requiere de cambio y requiere también de modernizar la institucionalidad relativa a la protección patrimonial. Creo que quizás el mayor objetivo estratégico de todo lo que hagamos relativo al Consejo de Monumentos debiese cumplir con el objetivo de entender que la conservación y protección del patrimonio no es algo que se opone, ¿cierto?, al desarrollo de las comunidades y del país, sino que es algo que es capaz de avanzar orgánicamente de la mano, ¿cierto? Patrimonio también es desarrollo y al mismo tiempo su conservación y protección debe permitir que se desarrollen proyectos de infraestructura tanto pública como privada, como son obras de vialidad, viviendas sociales, hospitales, ¿cierto? Como bien mencionaba el diputado Bernales. Y yo creo que en esa línea es que hemos ido apretando diferentes botones, porque cuando uno habla del trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales y su Secretaría Técnica, hay diferentes problemas que requieren de diferentes soluciones. Hay problemas que sin duda alguna son parte del marco legislativo, como bien decía el diputado, por ejemplo, relativo a la desconcentración de atribuciones, a la discusión de las atribuciones que tiene o no el Consejo de Monumentos, a qué se puede resolver a nivel regional. Hoy día tenemos una institucionalidad profundamente centralizada, donde todo se decide, ¿cierto?, en el Consejo de Monumentos Nacionales. Y
tenemos otras herramientas que aprovecho también de mencionar porque es importante y este año va a ser muy importante. Vamos a hablar mucho del Consejo Monumento, que tienen que ver, por ejemplo, con el reglamento. Nosotros por ley, ¿cierto? La Ley de Monumentos Nacionales, que es la 17288, el Consejo tiene que proponerle al presidente un reglamento. Los reglamentos, en este caso nosotros propusimos ya un reglamento de excavaciones, que es algo que no es el marco legislativo, pero que es de las cosas que más inciden, ¿cierto? Por ejemplo, proyectos de inversión tanto pública como privada. Ahora vamos a trabajar en la guía, que son las guías metodológicas de trabajo para tomar decisiones en tanto a lo arqueológico y paleontológico. Hicimos también un convenio con el Ministerio de Hacienda, que creo que es importante mencionar, relativo a la modernización. Tiene que ver con cómo digitalizamos los procesos, lo hacemos más rápido, somos capaces de revisar el flujo y ver cuáles son los momentos en que los permisos se atrasan en su respuesta. Así que ahí hay todo un ecosistema que se está trabajando que creo que es importante mencionar. Relativo a este proyecto, nosotros quizás tenemos 3 puntos importantes que marcar. El primero tiene que ver con los criterios que hemos tenido hasta hoy y quizás el mejor ejemplo de criterio que hemos tenido hasta hoy es el dictamen de la Contraloría del 2021, ¿cierto?, que establece que el silencio administrativo hoy no es aplicable al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto?, en la interpretación que se hace de la 19880, que tiene que ver con el nivel de complejidad técnica de las decisiones. Esto no solamente tiene que ver con eventualmente dañar nuestro patrimonio cultural, sino que tiene que ver también con la relación que tienen las decisiones que toma el Consejo relativo a la inversión público-privada. Voy a explicar por qué después. Entonces, tenemos eso como primer marco que ha sido lo que la Contraloría ha interpretado hoy y ha dicho, mira, en realidad nos parece que son decisiones de alta complejidad técnica, por lo tanto no debiese aplicar el silencio administrativo. Ahora, se aplicara, porque lo hacemos ley, ¿cierto?, habría que tomar algunas cosas importantes en consideración. La ley de base, la 19880, establece que el silencio administrativo no se aplica cuando involucra patrimonio fiscal, ¿ya? O podría aplicarse, si fuésemos amplios en la interpretación, de manera negativa, es decir, se denegarían los permisos. Porque eso es importante para entender el área en que nos toca trabajar a nosotros, porque efectivamente todo lo que se entienda por patrimonio arqueológico y paleontológico se entiende como patrimonio del Estado de Chile. El artículo 21 de la Ley de Monumentos Nacionales, que explica que el patrimonio arqueológico y paleontológico no está solo bajo la tuición del Estado en su cuidado y conservación, sino que es propiedad del Estado, ¿ya? Entonces ahí ya hay algo que es relevante decir. Por lo tanto, aplicaría de manera negativa para todo lo arqueológico, todo lo paleontológico y, me atrevo a decir, por ejemplo, monumentos históricos que sean patrimonio del fisco, o sea, que sean de bienes nacionales, ¿ya? Aplicaría de manera negativa, es decir, se denegarían los permisos. Nos darían 5 días, ¿cierto? Si pasan los 5 días, se denegaría el permiso. Se aplicaría de manera positiva, en una interpretación amplia, para los otros casos. ¿Cuáles son los otros casos? Que no tienen que ver con el patrimonio fiscal, monumentos históricos, zona típica, ¿cierto? Y allí hay 2 cosas importantes que decir. La primera es que sería delicado, dada la complejidad técnica, de decidir qué es el patrimonio cultural que queremos conservar y preservar, ¿cierto? Porque un barrio tiene valores que son únicos y queremos conservar. Esa es una conversación, o ¿por qué vamos a proteger un inmueble histórico, por ejemplo, de ser destruido para construir un edificio? Bueno, esa es una conversación que también es bastante técnica y por eso se colegia en el Consejo de Monumentos Nacionales y que también abriría la puerta a potenciales muchas declaratorias porque aplicaría el silencio de manera positiva. ¿Cuál es el problema de eso, pienso yo? Que podríamos tener una sobredemanda de solicitud de autorización de zona típica, por ejemplo, de monumento histórico. Eso es un problema porque hoy día tenemos una alta demanda de zona típica que todavía no está cubierta del todo, o de monumentos históricos, además de las intervenciones sobre este tipo de patrimonio declarado, como son las zonas típicas ya declaradas y los monumentos históricos ya declarados. Eso también tiene un impacto en la inversión público-privada. También es importante decirlo, qué declaramos y qué no declaramos, qué patrimonio que queremos conservar y qué patrimonio no queremos conservar,
tiene que ver también en la inversión, en el uso del suelo, ¿cierto? En las modificaciones que pueden sufrir o no los barrios. Yo diría que ese es el segundo punto, cuándo se aplicaría de manera negativa y cuándo se aplicaría de manera positiva. El tercer punto que me parece importante es la ley marco que bien mencionaba el presidente, presentada por el ministro Grau, ¿cierto?, esta semana, y que efectivamente es el espacio donde se debaten las autorizaciones sectoriales y se debate el silencio administrativo. Por lo tanto, mi humilde recomendación sería tener esa conversación en el marco de esa ley. Porque independiente de que la conversación es muy valiosa, ¿cierto?, porque necesitamos mejorar los procesos del Consejo de Monumentos Nacionales, sin duda es la ley marco de autorizaciones sectoriales el espacio donde se está debatiendo la aplicación del silencio administrativo. Y la idea es que efectivamente sea un criterio común, bajo principios comunes para el Estado en general. Por lo tanto, ese me parece que es un punto importante porque se está avanzando desde el Ministerio de Economía. Mi ministra, por lo demás, firma ese proyecto de ley, ¿cierto? Hay mucha información que se ha entregado técnicamente desde las diferentes entidades del Estado que entregamos permisos sectoriales. Y al mismo tiempo nos permite a nosotros avanzar con algo que es muy relevante. Nosotros, ustedes bien saben, lo hemos conversado, no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve acá, pero nosotros estamos cerrando la consulta indígena, que es algo que ha sido muy importante para nosotros, para poder ingresar este semestre el proyecto, la indicación sustitutiva al proyecto de legislación patrimonial. Y allí abordamos otras temáticas que tienen que ver y tienen gran impacto en la conservación del patrimonio, en la inversión público-privada, en el desarrollo del país, y que además nos permiten abordar otros temas críticos como son los hallazgos arqueológicos de componente indígena, que es algo que tenemos que trabajar, ¿cierto?, para darle tranquilidad tanto a las comunidades de los diferentes pueblos como al Estado y a quienes inviertan de manera pública como privada en infraestructura. Creo, presidente, que ahí esos tres puntos pueden abrir una conversación, pero esa es la interpretación que hemos hecho desde la subsecretaría, del ministerio, y que queríamos también poder conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Primero que todo, antes de ofrecer la palabra, quiero pedir la unanimidad. Si los diputados quieren sumar su voto al proyecto de artesanía, pues ya votamos el proyecto en general de artesanía. Si lo quieren sumar, si quieren sumar su votación, porque el diputado Gea me pidió a votar a favor, ¿no? ¿Quiere sumar su voto a...? ¿Sí? ¿Qué opina la unanimidad entonces del diputado Durán? Diputado Ojea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón. ¿Quieren votar? ¿No? Ya, entonces lo agregamos. Entonces está agregado, diputado, como me solicitó. Ya, entonces ofrezco la palabra sobre el proyecto que estamos discutiendo. Ya, subsecretario, tengo un par de preguntas. Nosotros tenemos un par de datos, pero quiero como corroborarlo con usted. Dado, claro, este proyecto lo que busca justamente lo que hablábamos, que el tema de la permisología, el tema que hablábamos de Consejo de Monumentos Nacionales, ya hablamos del tema de los hospitales, de los bypass de Castro, una serie de obras que se paralizan justamente por este tipo de situaciones que además nos tocó en un panorama como la pandemia que hizo subir el costo de los materiales. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos el bypass de Castro que va a tener que tener de nuevo un RS. En la doble vía de Chiloé, lo mismo. Entonces tenemos proyectos que estaban avanzando y que hoy día estamos en esta situación que es muy lamentable y que nos afecta a la calidad de vida de los vecinos. Entonces, tenemos ese contexto. La idea de este proyecto justamente es darle sentido de urgencia a los permisos. Y ese sentido de urgencia probablemente tiene que ver con las solicitudes que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas solicitudes han ingresado? ¿Cuántas se responden? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas de esas solicitudes están pendientes hoy día de responderse? Nosotros tenemos acá que son sobre 400, ¿no? 467. Solo son atípicas, que es lo que ustedes señalan. Entonces, hay una serie de cosas para entender bien la orgánica justamente del Consejo de Monumentos Nacionales. Y nosotros lo que solicitamos, que además después de los 6 meses de esa solicitud, aplique el silencio administrativo.
6 meses, viéndolo de este lado, me parece que harto tiempo, 6 meses para poder responder. Pero claro, una orgánica que se junta una vez al mes o 2 veces al mes, no sé cuánto será, dada la cantidad de proyectos, puede ser poco tiempo. Entonces, eso es lo que busca este proyecto, poder descomprimir justamente esos permisos y que si, por ejemplo, tenemos, usted lo decía muy bien, justamente este proyecto aplicaría todo lo negativo a lo fiscal y lo positivo a lo otro. Entonces, si tenemos problemas y urgencias con algún área de interés del Consejo de Monumentos o de la Subsecretaría, efectivamente esas solicitudes tendrían que tener urgencia para la respuesta a las personas, a las comunidades, a los municipios o quienes lo estén pidiendo para que pueda avanzar la tramitación y no tengamos estos nudos que hoy día estamos viendo, por lo menos, y hablo de ahí, lo que vemos en mi región. Sí, diputada Pérez. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria. A ver, primero la discusión respecto del silencio administrativo a mí me parece una discusión como súper compleja en el Estado, como porque afecta a los derechos de administrados en términos negativos o en términos positivos, pero incluso en este caso, en términos positivos, afecta el derecho de otros administrados, los administrados que quieren ejercer, por ejemplo, obras de inversión dentro de un territorio donde una comunidad, por ejemplo, está pidiendo la declaratoria de zona típica. Entonces, a mí me parece a priori una buena recomendación, dado la complejidad del tema, quizás, y dado la búsqueda de soluciones que todos esperamos esto tenga, quizás como enfrentar esta discusión en la presentación de la Ley Marco de Autorizaciones sectoriales. Ahora, lo que a mí sí me gustaría como entender es, dado que la dificultad es el retraso que estamos teniendo en la entrega de autorizaciones o no dentro del Consejo, ¿cuál es el camino de solución que debiésemos proponer desde la legislación? Que el Consejo sesione más, que las decisiones sean más desconcentradas. ¿Qué decisiones podrían ser desconcentradas en esos términos para efectos de no tener estos problemas en las comunidades? ¿De qué manera podemos agilizarlo en el entendido de esta búsqueda de consistencia entre la protección y el desarrollo patrimonial y la protección y el desarrollo, digamos, de otros objetivos económicos dentro de un mismo territorio donde ese patrimonio se aloja? Entonces, quizás, si por ahí podemos recibir alguna orientación respecto de cómo solucionarlo, creo que sería súper bueno. Presidente, gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Benavente. Diputado Benavente. Sí. Gracias, presidente. Yo, en orden a lo que dice la diputada Pérez, a ver, no sé si, pero yo creo que hoy día el Consejo no tiene plazo para pronunciarse, por ejemplo, sobre un hallazgo arqueológico, perdón, cuando se está haciendo una excavación del metro, por ejemplo. Aparece un hallazgo y el Consejo no tiene plazo. Y ahí está el tema. Yo creo que la salida legal debería ser a lo mejor fijarle un plazo al Consejo, porque el silencio administrativo opera cuando la autoridad tiene un plazo. Y si esta autoridad no se pronuncia respecto del plazo legal, ahí se puede aplicar el silencio administrativo, pero el punto está en que aquí no hay plazo. Entonces, aunque quisiéramos, no podemos aplicar las normas del silencio administrativo respecto de los pronunciamientos que tiene que hacer el Consejo de Monumentos Nacionales, como por ejemplo cuando hay algún hallazgo que puede presentar indicios de, no sé, un cantarito irea, no sé, que pueda presentar algún indicio de que haya algo más ahí. No hay plazo. Yo creo que por ahí, a mi juicio, podría ir el tema. Gracias. Si la diputada Pérez quiere complementar su... Una cosa que se me había quedado a propósito de lo que decía el diputado Benavente, y a propósito de lo que usted planteaba también, presidente, que es algo que nos debería preocupar también, que es la distorsión respecto de la priorización del pronunciamiento del Consejo en caso de que opere el silencio administrativo positivo o negativo, porque uno podría pensar de que esto genera incentivos para generar una rápida resolución del Consejo de Patrimonio en el caso en que esto fuera a producir un silencio positivo, distorsionando como cuáles son las prioridades que el propio Consejo debería tener para efectos de determinar cuáles autorizaciones saca primero o saca después. Entonces, autorizaciones que no necesariamente son las más relevantes para efectos del desarrollo y la protección del patrimonio podrían terminar resolviéndose antes, producto de la presión del silencio administrativo positivo que un proyecto así generaría. Entonces, ¿cómo opera también esos incentivos en el proyecto? Sí, ahora sí, la palabra. Hay hartas dudas. Yo creo que lo primero es quizás referirnos a cómo opera el Consejo Monumentos, porque no es algo tan simple. Y también... El micrófono, Subsi, perdón.
Apareció Ahí la voz sí, en off, nunca todo había aparecido nuevo, la voz- ya, No había todo aparecido nuevo. nunca la voz en off. Saludamos a la voz en off, no sabemos. ¿Sí? Sí, Funciona bien, funciona bien la cámara, diputado, diputada. Mira, Ya, bien. cosas importantes de cómo funciona el Consejo, que creo que es importante ilustrarlo para entender el problema al que nos enfrentamos. Cuando empieza a operar el Consejo Monumentos, perdón que vaya atrás, pero es importante para entenderlo. En 1925, ¿cierto? Opera como un consejo que no tiene asesoría técnica necesariamente. Son consejeros y consejeras que dicen, mira, no se pueden llevar los moai de Rapa Nui. Entonces vamos a protegerlo, vamos a conservarlo, son patrimonio cultural del país, ¿ya? Vamos a proteger la estación Mapocho. Y la patrimonialización comienza a avanzar, ¿cierto? Y a crecer exponencialmente. Por lo tanto, este consejo, que tenía una composición público, del sector público y de la sociedad civil, ¿cierto? Empieza a recibir una cantidad de peticiones que se dispara, ¿ya? Y se dispara sobre todo cuando ingresa la sociedad civil, que yo creo que es algo positivo. O sea, cuando es la propia sociedad civil, por ejemplo, juntas de vecinos, la que empiezan a decir, nosotros queremos proteger nuestro barrio. Entonces, empieza a generarse un alza de peticiones, de declaratoria, de autorización, que empieza a sobrepasar la capacidad. Y se crea en un momento la Secretaría Técnica, ¿ya? Esto es parte inicialmente del Ministerio de Educación, porque quien fue presidente inicialmente del Consejo de Monumentos era el Ministro de Educación, ¿cierto? Lo representaba como vicepresidente del Consejo el director o directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Después pasa al Ministerio de Cultura. Y eso es interesante porque se empieza a fortalecer el organismo técnico que permite, ¿cierto?, poder analizar técnicamente y darle recomendaciones a los consejeros porque no pueden tomar esa cantidad de decisiones. Y después, en los 90, entra el sistema de impacto ambiental. Y ahí también entra el Consejo. Entonces, lo que ha pasado progresivamente es que se ha cargado la institucionalidad y la institucionalidad no ha crecido acorde con esa nueva carga. ¿Cómo funciona hoy? Para ilustrar también esa carga, que es tanto de los consejeros y consejeras como de la Secretaría Técnica, opera por comisiones, ¿ya? Y eso es importante decirlo porque, en general, se piensa que el Consejo sesiona una vez al mes. De facto, la sesión plenaria, me atrevería a decir, sesiona entre 3 y 2 veces al mes, a veces todas las semanas por la cantidad de carga, pero sus comisiones temáticas sesionan todas las semanas, ¿ya? Parecido como sesionan ustedes. Por lo tanto, sí se ven los proyectos todas las semanas. O sea, todas las semanas hay comisión de arqueología, todas las semanas hay comisión de patrimonio histórico y arquitectónico, todas las semanas se ven las peticiones de sitio de memoria y se pasan a la sesión plenaria a discusión o por tabla. O sea, no se discuten todos los temas en extenso y profundidad, porque son los propios consejeros y consejeras los que van a la comisión temática y le proponen al Consejo. Por lo tanto, en general, por ejemplo, el consejero que es arquitecto, en este caso tenemos a Fernando Pérez, Premio Nacional de Arquitectura, quien va a la comisión de arquitectura y emite una recomendación que se pasa por tabla y en general se aprueba, ¿cierto?, porque está dentro de la expertise de ese consejero o consejera bajo ciertos criterios acordados entre la sesión plenaria. Por lo tanto, pasan muchos más temas de lo que se ven en la sesión, se discuten en la sesión en profundidad. Lo que se discute en profundidad en la sesión tiene que ver, por ejemplo, porque es un gran ejemplo el que dio el diputado Benavente, el metro. O sea, hace muy poco, de hecho, vimos integralmente la línea 9, vimos también durante el año la línea 7, que tuvo hallazgo arqueológico impresionante, hay que decirlo también. Entonces, cuando hay temas de mayor complejidad que no se pueden resolver en la comisión temática, generalmente se pasa a la conversación del plenario. Y eso es importante hacer la diferencia porque se resuelven más temas que los que se escuchan en las comisiones. Lo segundo es que respecto a las cifras que dice el presidente, eso es cierto y creo que es importante tener un diagnóstico real de la situación. Existe una gran fila pendiente producto de lo que he ido explicando, ¿cierto? Y por lo tanto, para eso nosotros hemos establecido diferentes caminos. Hay caminos que son administrativos, que tienen que ver con la delegación de funciones del Servicio del Patrimonio, por ejemplo, a la Secretaría Técnica del Consejo. Hay algunos que son reglamentarios, como les explicaba antes. Hay otros que son legales, y por eso hemos puesto tanto énfasis en la nueva legislación patrimonial, porque quizás, entre las muchas cosas que debiese tener, la más importante para el tema que hoy estamos discutiendo tiene que ver con la desconcentración de atribuciones. ¿A qué me refiero? Hipotéticamente, a que las declaratorias, por ejemplo, fuesen a nivel nacional, pero cuando se quiere intervenir en una zona típica, cierto que a veces los vecinos y vecinas esperan muchísimo tiempo,
eso se pueda seguir en la región, ¿cierto? Bajo marcos de acuerdos nacionales. Por ejemplo, también la intervención de inmuebles. Es diferente intervenir un monumento histórico, digamos una casona patrimonial colonial, estoy poniendo un ejemplo, de las que puede haber muchas y que son muy importantes, pero su uso es distinto al Palacio de la Moneda, monumento histórico. Evidentemente requiere de más atención un monumento histórico de esas características. Entonces, esa es una forma importante, vía legislativa, y por eso va a ser tan importante esta discusión, de desconcentrar y descomprimir esa presión que tenemos al centro, poniendo, por ejemplo, las intervenciones y normas en las regiones, etcétera. Ahora, respecto también a lo que menciona el diputado Benavente, que es súper importante, efectivamente el plazo que existe hoy no es legal, es reglamentario, eso es así. Son 60 días por reglamento, el nuevo reglamento establece plazos también y establece más certeza respecto a los tipos de permisos, ¿ya? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se propone desde el Consejo Monumento para los permisos es distinguir respecto a lo arqueológico lo que tiene que ver con inversión de lo que tiene que ver con investigación. Hoy día lo veíamos todo más o menos juntos, ¿cierto? Entonces, también entrega certeza respecto a ese tipo de servicios. Ahora, si hubiese plazo legal, digámoslo, el criterio que ha aplicado la Contraloría de todas formas es que no aplica el silencio. El criterio, digo, eso puede cambiar, pero el criterio que se ha aplicado hasta hoy, fuese en 60 días, fuese en 15 o fuese en 6 meses, es que el criterio de la Contraloría es que no aplica dada la complejidad. Y yo hoy sí quiero recoger lo que dice la diputada Pérez, porque efectivamente podría generar una distorsión. Yo, la verdad, no lo había pensado, creo que es un buen argumento. Podría generar una distorsión dentro de la propia Secretaría Técnica. Nosotros hoy día tenemos una forma de orden respecto a aquellas cosas que son urgentes en los permisos, como puede ser una línea de metro, ¿cierto? Que es algo que evidentemente priorizamos. La nueva autopista Américo Vespucio, por ejemplo, que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Tenemos también una coordinación con el Ministerio de Economía, con la Oficina de Grandes Proyectos, donde ellos también nos dicen, mira, acá hay una lista de 50 proyectos que son muy importantes para el desarrollo económico de las regiones y del país. Tenemos como priorización, por supuesto, el plan de emergencia habitacional. Hay una meta de este gobierno de tener 260.000 viviendas, ¿cierto?, al final del periodo. Entonces, claro, es perfectible, nosotros completamente, y de hecho estamos trabajando, por ejemplo, en el protocolo. El protocolo que tenemos hoy también es bastante viejo, no quiero mentir porque no me acuerdo del año ahora, pero en el protocolo la forma en que el Consejo decide qué temas va a tocar en las tablas por comisión y decide qué temas va a tocar en las sesiones plenarias es súper importante porque tiene que ver con esos criterios, ¿cierto? Y tiene que ver también con cuáles son los incentivos y cómo uno va viendo que esa fila, como bien menciona el presidente, vaya avanzando. Sí quisiera también decir que cuando discutamos esta ley hay otros temas que no tienen necesariamente que ver con la legislación patrimonial, que son muy importante. Por supuesto, la ley marco presentada con el ministro Grau es muy importante porque viene, ¿cierto?, a referirse a principios generales respecto a las autorizaciones, pero, por ejemplo, la regulación urbana. Nosotros hoy día también tenemos una sobredemanda zona típica porque muchas veces, y yo entiendo que las comunidades lleguen a esa conclusión, ante la desregulación urbana de las ciudades, lo más rápido, a pesar de que nos demoremos, es un poco irónico, pero a pesar de que el Consejo de Monumentos se demore, lo más rápido parece ser todavía pedir declaratoria de zona típica a que llegue un plan regulador comunal. Por lo tanto, ya puede ser 10 años un plan regulador comunal. Por lo tanto, aun cuando nos demoramos mucho y queremos demorarnos menos, por cierto que sí, sigue siendo una herramienta más efectiva y más rápida para la protección de los barrios, y eso evidentemente también es un incentivo perverso. Porque pudiese haber muchas de esas declaratorias que tienen más que ver con la regulación urbana que con la protección patrimonial. Habría que revisar, no quiero decir que, pero podría pasar, ¿cierto? Hay un incentivo ahí que es complejo, porque si una comunidad quiere proteger su barrio va a buscar la mejor herramienta. Eso es evidente, todos haríamos eso. Entonces, también yo creo que ahí hay un ecosistema relativo al ordenamiento territorial que es súper importante. Con lo arqueológico y lo paleontológico también. Nosotros hemos trabajado todo este año en los visores territoriales. ¿De qué se tratan los visores territoriales? Tienen que ver con la densidad arqueológica. O sea, no es de sentido común construir infraestructura pública en un lugar
donde todos sabemos y donde las investigaciones señalan que hay grandes hallazgos arqueológicos potenciales. Porque evidentemente nos pone en una situación compleja respecto al Sistema Nacional de Inversiones, respecto a los permisos. Pasa lo mismo con la paleontología, ¿cierto? Sobre todo en el sur, donde efectivamente hay sectores que tienen alta densidad, por lo tanto es altamente probable, y yo lo converso mucho con los arqueólogos que me dicen, subsecretario, todos sabemos que ahí hay algo. Entonces, ahí también creo que hay un desafío del Estado de ordenamiento territorial y de planificación, que es bien importante y que también dialoga con esta ley, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo planificamos y emplazamos de manera inteligente proyectos de infraestructura que son necesarios, urgentes para la comunidad y para el país, pero que sabemos que se pueden demorar muchísimo más, y nosotros por eso hemos trabajado en poner esas herramientas a disposición de las diferentes carteras, porque efectivamente queremos que todos podamos planificar mejor dónde emplazamos proyectos de infraestructura pública y privada. Estoy pensando, por ejemplo, en todos los proyectos de energía renovable, en el hidrógeno verde, ¿cierto? Que se emplaza sobre todo ahí en Magallanes, pero también en el norte de nuestro país. Efectivamente hay zonas donde reconocidamente, dados los estudios, sabemos que hay hallazgos. Y ahí, efectivamente, y quisiera tomar lo del diputado Benavente, porque es súper importante, ahí tenemos que distinguir. Hay cosas que son muy importantes de conservar y preservar, y hay otras que quizás ya conocemos, que pueden ser reiterativas en términos de estudio. Y ahí hay ejemplos importantes. Creo que la línea 7 del metro, que es un trabajo que me enorgullece porque fue bien virtuoso, o sea, logramos salir bien de la complejidad de los hallazgos, es súper interesante porque si ustedes lo revisaron en empresas, son hallazgos arqueológicos que podrían datar de 10.000 años de antigüedad. Son los únicos hallazgos en la zona centro de nuestro país que dan cuenta del periodo arcaico temprano. Entonces, tenemos que conocerlo. Y entramos en un conflicto súper complicado, ¿cierto? Es como que estuviésemos haciendo un hospital y nos encontráramos la tumba de Tutankamón, por poner un ejemplo súper extremo, ¿ya? Entonces, evidentemente, eso no significa que todos los hallazgos arqueológicos sean la tumba de Tutankamón, pero cuando aparezca algo de ese nivel de importancia, tenemos que poder conservarlo y preservarlo. ¿Ah? Pero creo que ahí también hay criterios que es importante trabajar, y la guía de arqueología, ahora que terminamos el reglamento, que se propuso el reglamento, la guía de arqueología, por ejemplo, trata esos temas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué queremos guardar? Y ¿qué queremos conservar? Y yo creo que esa es una pregunta que es súper interesante y que permite también destrabar esos criterios, también destraban y le dan fluidez a la inversión. Porque hay cosas que son muy importantes de conservar y otras que son menos importantes de conservar. Y esa es la conversación que hay que tener también desde la perspectiva arqueológica y paleontológica. Diputada Castillo. Ya, ahora sí. Muchas gracias, presidente. Lo primero, dejar en registro, ya lo habíamos conversado, sí, en registro mi votación a favor del proyecto de la ley de artesanía. Sí, yo pido la unanimidad igual para Sí. que... Señor. Bueno, muchas gracias por eso, por la unanimidad. También creo que este proyecto, escuchando a la subsecretaria, y también leí el proyecto del diputado Bernales respecto de este tema, que tiene como una doble, de hecho lo conversábamos, lo discutimos, tiene como una doble fase respecto de lo importante de poder avanzar en los proyectos, y que en vía de este proyecto, que ahora también conversa mucho con el de permisología, ¿no?, que está anunciado durante la semana pasada, de economía también lo entregaron, la ley marco. Entonces creo que eso nos va a abrir un abanico de discusión y de debate súper importante, porque si bien queremos que los proyectos, como bien lo han dicho los diputados, avancen, tampoco queremos que se deje de lado el resguardo de los hallazgos y de todo lo rico que tenemos en materia paleontológica y arqueológica, principalmente en nuestro país y en el norte también, donde habitualmente tenemos bastantes proyectos ahí, por ejemplo el Olivar, el sitio arqueológico del Olivar, que todavía no tenemos más o menos una ruta al respecto. Vamos a realizar un bypass también en Coquimbo para la ruta 5, también hay conflicto o hay colisión respecto de la comunidad. Entonces yo creo que este proyecto nos va a ayudar a mejorar los tiempos también del Consejo de Monumentos Nacionales, y a lo mejor es como la cuestión como que quiere realizar el efecto contrario. Entonces ahí yo espero que se pueda
se pueda avanzar, presidente, y también quizás robustecer o fortalecer estos tipos de organismos. Yo lo vuelvo a insistir, a veces estos organismos son muy necesarios para avanzar en resguardo y en todo tipo de cuidado y protección, pero son muy débiles a la hora de tener fuerza estatal. Ya hablamos de funcionarios, funcionarias, profesionales ad hoc. Entonces creo que para que avance un hospital, por ejemplo, una línea del metro, también necesitamos equipos más robustos en este tipo de espacios y organismos públicos, ya por autónomos o no. Creo que estamos muy al debe en esa materia. Entonces creo que con el proyecto de esta ley marco de economía, que también yo tengo unos reparos respecto a esos proyectos, en algunos en especial, principalmente el que quita el Consejo de Ministros, pero es otra agenda. Creo que va a ayudar mucho también a avanzar y a poner una línea clara respecto de la protección de los sitios y el avance de las obras de inversión, que son súper relevantes, y el desarrollo, obviamente, para nuestros vecinos y vecinas. ¿Quién no va a querer un metro, un hospital? Es obvio. Pero también si queremos hacer resguardo de los hallazgos y de todo lo que existe en nuestro país, que es innegable, que hay evidencia, como bien dice la subsecretaria, y existe, y no podemos disociarnos de aquello. Entonces yo creo que es muy bueno el debate que se está generando acá en esta comisión con este proyecto, y cualquier tipo de proyecto que vaya en la línea de avanzar hacia el resguardo, yo creo que es importante, pero también hay que tener los ojos. Yo, de hecho, al Ejecutivo le haría ese planteamiento. Estos dos proyectos que se anunciaron durante la semana pasada de avanzar en los procesos, no necesariamente tiene que significar despojarse de la importancia que tenemos en materia patrimonial, cultural y medioambiental. Entonces yo creo que ahí está la línea donde tenemos que discutir y hacer un buen debate respecto de estas materias. Queremos más inversión, queremos más recursos, queremos hospitales, queremos desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, pero también queremos resguardo, y eso creo que hay que considerarlo y discutirlo bien, bajo una mirada bien integradora también. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra. No, yo solo agregar, Subse, agradecer primero que todo que haya venido, porque es importante justamente debatir estos temas que han estado como sobre el tapete. De hecho, yo diría que hemos estado, claro, con la institución del Consejo de Monumentos Nacionales en una especie, claro, como de entre comillas, colapso también. O sea, y lo refiero porque ha avanzado lento la ley de patrimonio, ya estamos llegando a un momento clave que va a empezar la discusión, pero digo colapso porque este tipo de situaciones, y también por lo que nace este proyecto, ha sido recogiendo la opinión de autoridades de mi región, de otros espacios también, y usted ha visto que efectivamente el Consejo de Monumentos Nacionales ha estado en el debate público, en el ojo del huracán, por llamarlo así, durante bastante rato, en distintos medios de comunicación, y justamente por este tipo de temática. Nosotros nos interesa, tal cual como decía la diputada Castillo, justamente conservar nuestro patrimonio, protegerlo, pero con reglas claras respecto también a quienes piden permiso, porque de repente justamente lo que ocurre es que tenemos lentitud a la hora de entregarlo. De hecho, este colapso, que de nuevo entre comillas, o sea, hoy día, por ejemplo, hay un proyecto que llegó a esta comisión que viene del Senado, que es para transparentar, por ejemplo, las comisiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros cuando estábamos en lo de Puerto Vara, a mí lo que me decían las autoridades de allá, incluso obras públicas, decían, claro, lo que pasa es que los consejeros van y tienen que votar por el hospital de Puerto y se abstienen. Entonces se abstienen, no votan. Entonces, entonces si no van a votar, se van a abstener con decisiones tan relevantes, ¿qué hacemos? Entonces, por eso nació también un proyecto de ley del senador Durresti, ¿no? Que hace públicas las sesiones, que hace, entiendo, también públicas las actas, no sé, las actas son públicas, pero algo más usted podría ir profundizar respecto a ese proyecto de ley que también va a tener que discutirse en esta comisión porque ya está acá. Entonces ahí justamente hay algo que nosotros queremos avanzar y con un ánimo de nuevo de poder apoyar y fortalecer al Consejo de Monumentos hoy día en la situación que está mientras no salga la ley de patrimonio, y ese es el interés. ¿Okay? Subsecretaria, si quiere, puede profundizar y así cerramos la comisión. Ahí.
No, gracias, presidente. Por cierto que siempre entendemos que ese es el ánimo. Este es un proceso para nosotros estratégico y crucial, tanto de protección del patrimonio como también del desarrollo del país. Por lo tanto, le hemos puesto mucho énfasis, no solamente en lo legislativo, como bien dice, sino que también, por eso decía, lo reglamentario, en los temas administrativos de modernización. Y efectivamente aquí hay dos cosas que decir. El primero es que nosotros tenemos el compromiso de que la ley ingrese por el Senado, que es lo que hemos hablado con la colegisladora, que es la ministra, durante este semestre. Es parte de la discusión del pacto fiscal y queremos que avance con la mayor rapidez posible. Pusimos mucho énfasis de verdad en escuchar a todas las partes transversalmente. Y eso significa que es un proyecto que va a buscar llegar a la mayor cantidad de consensos posibles. Tenemos que llegar a la mayor cantidad de consensos posibles para poder hacerlo avanzar y poder avanzar en que el objetivo de proteger y conservar el patrimonio dialogue y no se oponga al objetivo, ¿cierto?, del desarrollo de las regiones y el país. Y en eso estamos trabajando y se trabajan por cierto temas tan importantes como los regionales que plantea el diputado. O sea, la desconcentración es un tema muy relevante y me atrevo a decir de amplio consenso. Por lo que yo pienso que va a haber hartos temas que van a ser tengo la esperanza de que vamos a poder tener amplios consensos respecto a ese tema. Y también bien señala el presidente que tenemos el proyecto, ¿cierto?, patrocinado por el Ministerio, quiero decir, desde el Senado que pasa a la Cámara, referido a la publicidad del Consejo de Monumentos Nacionales. Si bien ya existen las actas del Consejo y son públicas, establecen tiempos para esas actas, establecen también la transmisión de las sesiones y la grabación de las mismas. Eso sí es importante, porque las decisiones que allí se toman son de relevancia nacional. Y es importante que la gente tenga acceso a esa discusión. Ya se hacía, ¿cierto?, el tema de declaración de intereses por un dictamen de la Contraloría, de las y los consejeros. Ahora se establece por ley el tema de la declaración de intereses y también de que sean sujetos pasivos de lobby. Yo creo que eso también es importante, ¿cierto?, porque efectivamente toman decisiones que tienen impacto y no pueden ser juntas de vecinos, que les piden una reunión, puede ser una empresa de la gran minería, o sea, es una multiplicidad de actorías, ¿cierto?, sobre las cuales tiene impacto el Consejo de Monumentos Nacionales y el proyecto también va en esa línea. Lo que nosotros, aprovecho de adelantar la conversación, propusimos y fue aceptado por la Comisión del Senado, tiene que ver con las causales de reserva, que son similares, ¿cierto?, las causales de reserva con las que trabajan ustedes, que son dentro del marco de la Ley de Transparencia, que tienen que ver, por ejemplo, con aquellas decisiones que suceden de cuando en vez, que tienen que ver con la soberanía nacional, por ejemplo, cuando hemos tenido discusiones relativas a terrenos, inmuebles de las Fuerzas Armadas, que tienen que ver, por ejemplo, con decisiones respecto a acciones judiciales, que nosotros trabajamos de parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Hay un consejero que es del Consejo de Defensa del Estado. O sea, lo que agregamos tienen que ver con aquellas causales de reserva que pueden tener que ver con la salud pública, o sea, con aquellas cosas que son especialmente sensibles y que no pueden ser, ¿cierto?, publicitadas durante las sesiones, pero ese fue nuestro aporte un poco también para ese tipo de temáticas que ustedes también, bueno, las conocen bien porque son las causales de reserva con las que también opera el Poder Legislativo. Eso fue parte de lo que agregamos a ese proyecto y yo quisiera agradecerlo porque creo que nos enfrentamos a un problema que es complejo. El tema de la protección patrimonial es una maquinita que tiene muchos botones, entonces hay que saber bien los tiempos en que los vamos apretando y ahí sí, completa disposición también a venir a discutir el proyecto de ley cuando ingrese. Ese es un compromiso que para nosotros es muy importante y del cual quiero decir que, lo dije alguna vez que vine, la consulta indígena era fundamental. Lo voy a decir muy francamente por dos aspectos, porque no podemos entender lo patrimonial sin incluir lo indígena, ¿cierto?, los pueblos indígenas de nuestro país, los pueblos originarios, y también porque tenemos algunos temas que son de compleja resolución con las comunidades. Y cuando hemos tenido hallazgos arqueológicos de componente indígena, nos hemos enfrentado a una problemática bien compleja, que es que las comunidades indígenas no tienen seguridad de lo que va a pasar con patrimonio que consideran propio de su comunidad, y el Estado tampoco sabe muy bien qué va a pasar. Por lo tanto, han terminado en procesos que se han judicializado.
en recursos de protección que ponen las comunidades, ¿cierto? La Corte Suprema ha fallado, ¿cierto?, en línea con el convenio 169 de la OIT, que es pedir consulta indígena. Por lo tanto, pensamos que también incluir esos temas en la consulta indígena es estratégico e importante para todas las partes, ¿cierto? Para poder generar certezas y tranquilidad en todas las comunidades, y eso es lo que estamos ya cerrando y que nos permite ingresar este proyecto que espero fluya muy bien del Senado a la Cámara. Muchas gracias, presidente. Usted, subsecretaria, la próxima semana vamos a ir con este debate, así que si alguien quiere invitar a alguien, la secretaria de la comisión le hacen llegar el nombre a la secretaría. Así que agradecer y desearle éxito también con el proyecto de patrimonio, la ley de patrimonio. Ojalá sea más rápido de lo que nos pasó nosotros en el periodo pasado acá, que estuvimos como ¿cuánto? 1 año y medio o más discutiendo el proyecto. No había unanimidad en aquella época, de hecho, para la regionalización, porque habían propuestas, por ejemplo, macrozonales de algunos colegas diputados y diputadas, que ahora están en el Senado. Pero bueno, pero yo creo que hoy día hay un consenso regional. Yo creo que, claro, fueron ideas cuando comenzó la discusión del proyecto, porque además son muchas aristas las que toca, hay incentivos también tributarios, también eso es muy importante. Hoy día gran parte también de lo que yo relataba al principio de esta comisión, de que tenemos inmuebles patrimoniales abandonados en regiones, caso, por ejemplo, zona típica Barrio Puerto en Puerto Montt. Yo recorrí la semana pasada con los vecinos del lugar y hay muchas casas que están en la zona típica abandonadas y lo usan, ocupa, que además lo usan para delincuencia, con casos graves. De hecho, tuvimos un incendio en Puerto Varas con una casa con situaciones similares. Y ahí porque tampoco hay un incentivo, por ejemplo, que un privado vaya ahí y mejore esa casa, o las mismas familias que están. Entonces, también es importante discutirlo desde ese punto de vista. Entiendo que el proyecto lo aborda. Así que muchas gracias, Subse, por la visita y por haberse cumplido el objeto de la diputado Durán. Disculpe, como tuve un atraso, Sí, dentro de llegar a la comisión y la discusión de la ley de artesanía, solamente señalar si las indicaciones van a ser exclusivamente en marzo o lo podemos alargar a la vuelta del receso. Va a ser, las indicaciones van a preguntar por lo mismo, diputado, o otra pregunta. Por las indicaciones, ahí va a trabajar el comité asesor, no sé el nombre que tiene, pero la idea es de aquí a fines, a una semana y media más, tener las indicaciones. Para que en marzo, si quieren extenderse y juntarse en febrero, ya cosa ustedes, ¿no?, de los asesores. Pero la idea es que de vuelta del receso legislativo, que es el 3 o 6 de marzo, para la primera sesión, 3 de marzo ya podamos votar en particular en esa sesión, ir votando el articulado. Siempre existe la opción, ojalá no ocurra mucho, es que claro, uno pueda presentar una indicación el mismo día, ya que nosotros no aceptamos, pero la idea es que claro, exacto. Entonces, claro, si alguien quiere ingresar ahí mismo, se puede hacer, ¿no? Pero la idea es que llegue comparado para también, pensando en Claudia, el equipo, para hacer más ordenada la votación, que ojalá para esa semana ya tengamos listo el comparado. Diputado Durán. Gracias, presidente. Yo también llegué atrasado, pero tengo conocimiento de que no se trató este tema, que sí, a través del chat lo habíamos conversado, y es referente a la preocupación que existe de la participación del grupo musical o cantante Peso Pluma en el próximo Festival de Viña. ¿Ya? Nosotros como comisión, yo creo que es nuestro deber oficiar, al menos oficiar o citar al presidente de Televisión Nacional para que nos comente esta situación, tanto también al Consejo Nacional de Televisión, porque no es algo que se pueda dejar pasar, ¿ya? Estamos en una situación como país extremadamente complicada, donde la apología al narcotráfico, ya que trae consigo esta agrupación, es muy perjudicial y tenemos que hacer algo, pues. Yo creo que debiéramos contar con la unanimidad de esta comisión para oficiar al menos tanto a Televisión Nacional como a otras instituciones involucradas en este tema y ver la forma de que esto no significa limitar la libertad de expresión, pero sí tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de la juventud y lo que queremos para el futuro de Chile. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En la misma línea, apoyar lo que planteaba el parlamentario y comentarles que se presentó un proyecto que yo imagino puede terminar alojado en esta comisión y que lo que busca, en definitiva, es evitar
la proliferación de estos artistas que están llevando adelante la narcocultura entre nuestros niños con contenido realmente que generan daño. Lo que busca básicamente es evitar este proyecto, que aquellos artistas que promuevan, inciten, avalen a la narcocultura que tenga que ver con narcotráfico no puedan presentarse en escenarios chilenos donde se involucren recursos del Estado, para que no sea el Estado chileno el que propicie, ¿no es cierto?, este tipo de agrupaciones. En el caso de los particulares no podemos meternos, excede nuestras atribuciones, pero sí lo que tiene que ver con la administración de recursos públicos, que aquellas personas que hacen apología, insisto, que promocionen, fomenten, difundan lo que tiene que ver con la narcocultura, no puedan presentarse. Yo imagino que debería terminar en esta comisión y creo que es una buena forma de poder aportar en cuidar principalmente a nuestros niños que están con una calidad musical hoy día bastante cuestionable desde el punto de vista del arte, a pesar de que Diputada Serrano. Es subjetivo. Sí, bastante breve, presidente. Yo ya tengo la impresión, ya lo hicimos, ya oficiamos a CNTV, ya es como tercera vez que reiteran la solicitud. Y además ya nos respondieron, entonces lo que quedaría solamente es ver alguna invitación a TVN, a Televisión Nacional, nada más. Ya. Es como la duda que tenía porque ya 3 veces han preguntado lo mismo. Sí. Sí, a ver, sobre el punto, CNTV ya nos respondió. De hecho, CNTV, claro, tiene una labor que es posterior, o sea, que recibe efectivamente las denuncias. No tiene una capacidad, CNTV no tiene la facultad, por ejemplo, de de sacar a algún artista de un escenario o de la programación, para no hablar del Festival de Viña del Mar. De hecho, recibe justamente denuncias. TVN, ayer el directorio envió una carta bastante clara respecto a su postura como directorio. Pero salió la carta ayer TVN ya dio como su parecer efectivamente diciendo que ellos estaban solicitando, sugerían unánime además del directorio, efectivamente daba su opinión respecto a este tema. Y yo creo que nos queda el proyecto de ley que no sé si estará alojado acá o ya se habrá ingresado, porque probablemente lo que ocurre es que muchas veces se anuncian los proyectos y demoran un poquitito en ingresar, pero yo imagino también que ese debate lo vamos a dar acá en la comisión. Entonces, no sé, yo sugiero, no sé si le satisface al diputado Durán, o sea, sí, porque en el fondo ya se ha dado respuesta a ambos. Entonces, no sé, diputada Castillo, ¿quería agregar algo? Una opinión al respecto, porque creo que este debate, muy por el contrario, está generando mucho más publicidad al cantante en cuestión que lo contrario, ¿ya? También creo que si bien acá se han hecho esfuerzos para poder sacarlo de la parrilla o no dejarlo que se transmita por televisión abierta, los niños, niñas, adolescentes y mucha gente hoy día no se comunica a través de lo que es el medio tradicional. Usan Twitch, usan otro tipo de plataformas para poder ver lo que ellos quieren ver. Entonces yo creo que bajo esta necesidad de cortar la relación que tiene la sociedad civil con el narco, principalmente cuidar a nuestros niños y niñas, tiene que ir por otra vía, por ejemplo, levantar el secreto bancario de todas las personas que están involucradas en el trámite de las leyes y otros tipos de cosas para avanzar realmente a mejorar la condición sociocultural de las personas que están en mayor exposición hacia la vulnerabilidad. Entonces yo creo que es súper relevante que demos este debate, como bien dijo la diputada Serrano, ya se dio hace 2 semanas atrás y esperando también que la tabla se vaya avanzando en materia de mociones parlamentarias que han ingresado los diputados y las diputadas, con la esperanza de ir contribuyendo a la cultura, al debate de nuestro país, a mejorar las condiciones y que no nos vaya pauteando la agenda, que a veces es más fácil y quedamos expuestos, otros proyectos que son súper importantes de trabajar, visibilizar y abordar en este Congreso y en esta comisión. Entonces, cuando señalaban, el otro día yo por eso me ponía y me puse, no estoy de acuerdo de una sesión especial, por ejemplo, porque 3 horas o 4 horas de hacer un debate de esas características la podríamos utilizar perfectamente para despachar 3 proyectos de ley que vayan en función de la comunidad. Solamente quería dar mi opinión porque a veces se confunde, no soy defensora ni de uno ni del otro, pero sí creo que si queremos ver el tema de las audiencias, tenemos multiplataformas donde hoy día los chicos están viendo más cosas de lo que ustedes creen que están viendo. Y es por allá donde tenemos que empezar
conversar, analizar, y esta cuestión para mí Sí. es como un debate muy fácil, muy superficial, y que creo que la forma de cambiar el estado de las cosas es con mayor recuperación de espacios públicos a través de otro tipo de elementos dispositivos que tenemos a disposición en el Diputado Estado. Durán, Muchas nos gracias. queda un minuto. Gracias, diputada Sí, Castillo. cortito, yo entiendo el punto de la diputada respecto también de lo que comenta ella en relación al secreto bancario. Entiendo el punto y también estamos de acuerdo. Yo creo que aquí en esta mesa y en nuestro sector al menos no hay problemas en avanzar en ley en ese sentido, pero aquí como parlamentarios tenemos que ocupar todos los espacios, ya no limitarnos por el gusto de una cosa u otra y dejar de hacerla. Si somos parlamentarios, tenemos el tiempo, aquí muchas veces tenemos tiempo para otras cosas, ya y ocupémoslo bien. Y si es necesario hacer una sesión especial, dependiendo de la gravedad del tema, lo hacemos porque es nuestra pega. Para eso la gente nos elige. Sí. Muchas gracias, diputado. Bueno, yo creo que el diputado Ojeda ha dado un punto, porque hay un proyecto de ley que nos va a hacer debatir justamente en esta comisión respecto a este punto. Hay miradas distintas, yo he dado a conocer aquí, por ejemplo, mi opinión respecto a las radios. La televisión tiene una regulación con CNTV, por las radios no. Por lo tanto, Peso Pluma lo escuchan yo siempre probablemente más en la micro que en televisión, o camino a algún lugar, ¿no? En cualquier radio que no, porque no hay como en otros países algunas versiones de radio, por ejemplo, versión para radio de una canción, sino que son las mismas, etcétera. Entonces ya cumplí las 10, Claudia, para que Claudia esté tranquila que no está ahí. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión y con tirón de oreja este presidente se va, así que se levanta, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, entonces se levanta.